Evangelio según Juan, capítulo número 19, versículo número 30. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Hasta ahí, mis hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, a través de su Hijo amado, nos presentamos una vez más delante de su gloriosa y majestuosa presencia, Señor, reconociendo que sin usted no podemos hacer absolutamente nada. Oramos, Señor, para que por medio de su palabra te hable a su iglesia. Hable a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Oramos, Señor, para que podamos responder a esta palabra en adoración, exaltando su nombre, glorificando su nombre, dando gracias por Jesucristo. Se lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a continuar nuestra serie sobre las últimas 7 palabras de Jesucristo en la cruz. Aquí, recapitulando un poco sobre qué se tratan estas 7 palabras, debemos recordar que Jesús, antes de morir, pronunció 7 oraciones. Estas 7 oraciones son como un discurso de despedida, un discurso final. Y estas 7 palabras son las últimas que el Señor pronunció estando con vida aquí en la tierra. Y en el día de hoy nosotros vamos a dar esa continuidad. Y antes de adentrarnos en este versículo número 30, vamos a recordar lo de la semana pasada, un poco que está estrechamente relacionado con este versículo 30. Aquí los romanos, los soldados romanos, al oír que nuestro Señor Jesucristo tenía sed, ellos le dan a beber vinagre. Era aquel vinagre agrio, amargo que ellos tenían ahí, que nosotros recordamos que era para que los crucificados pudiesen satisfacer su sed y ahí poder vivir un poco más de horas o de días para que sufriesen más. Una vez que Jesús toma del vinagre, pronuncia la 6ª oración en la cruz. Ahora, algo que es distintivo de este versículo número 30 es que Juan aquí omite la 7ª oración de Jesús. Después de la 6ª oración mencionada, él menciona inmediatamente la muerte de Jesucristo, omitiendo la 7ª palabra de Cristo en la cruz, la cual se encuentra en el Evangelio según Lucas. Eso la veremos la próxima semana. Entonces, mis hermanos, vamos a dar continuidad a esta serie de las últimas 7 palabras de Cristo en la cruz, de Jesús. Y veremos la 6ª oración que Jesús pronuncia estando crucificado. Vamos a leer nuevamente el versículo 30, que dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Mis hermanos, en primer lugar, vamos a ver qué significa este término. Vamos a ver la explicación del término consumado es. Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a centrarnos en la gramática, en la historia del uso de este término, consumado es. Esta palabra que nosotros tenemos traducida en nuestro lenguaje al español, consumado es, en el texto griego es tetelestai. Y esta palabra, tetelestai, proviene del verbo
teleo y significa pagar, satisfacer, terminar, acabar, consumar, cumplimiento, cumplir. Significa con frecuencia no meramente acabar una cosa, sino llevarla a su plenitud. Esa es la idea de esta palabra griega tetelestai, llevarla a su plenitud. Orlando Boyer, en su pequeña enciclopedia bíblica, define esta palabra consumar brevemente. Le dice así: terminar o llevar al mayor auge, al clímax. Este verbo está en un tiempo perfecto. ¿Qué significa esto? La acción de cumplir fue completada, pero sus resultados siguen vigentes. Eso es interesante. No es solamente, cuando hablamos de consumado es, no es solamente algo que ocurrió en el pasado, no es solamente un hecho histórico, no, sino que aquel hecho histórico, aquella palabra que el Señor Jesús pronunció estando en la cruz hace más de 2000 años, tiene resultados o efectos hasta los días de hoy. John MacArthur, hablando sobre esta palabra, tetelestai, dice lo siguiente: la palabra griega que se traduce con la frase consumado es, se ha encontrado en papiros que se utilizaban en aquel tiempo como recibos de los impuestos para indicar que se había hecho un pago total de la deuda. Entonces, esta palabra que nosotros la tenemos traducida como consumado es, que en el griego es tetelestai, se utilizaba para el pago de impuestos. Era como si usted tuviese alguna nota ahí, un papel, un recibo que usted debe pagar, y cuando usted recurría para pagarlo, al darlo vuelta transversalmente, cuando se pagaba, escribían tetelestai. Está pagado, completamente pagado. La Nueva Traducción Viviente traduce esta palabra consumado es, todo está cumplido. Todo está cumplido. Todo está pagado. La deuda está completamente saldada. Jesús cumplió la tarea que le fue asignada. Yo aquí estoy solamente centrándome en el término, consumado es. Entonces, ese término implica que nuestro Señor Jesucristo cumplió la tarea que le fue asignada, la completó, la finalizó, la pagó completamente en la cruz. Y la pregunta para nosotros es la siguiente: ¿nosotros estamos imitando a Cristo en cumplir la voluntad que Dios Padre nos ha asignado a nosotros ahora? Jesús cumplió la voluntad, la tarea, la obra que le fue encomendada. Y nosotros estamos cumpliendo la tarea que Dios nos ha encomendado. Tal vez usted puede preguntar, ¿qué tarea nos ha Dios encomendado? Tal vez tareas individuales, particulares, a veces difícil de poder discernir, asimilar qué es lo que Dios quiere. Pero estoy hablando de lo que está registrado en su palabra.
Y solamente una que podemos mencionar y que es clara en las Escrituras, que es para todo creyente y para toda la iglesia, es la tarea que el Señor ha encomendado en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, que dice así: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estamos nosotros trabajando, colaborando para esa gran tarea que el Señor nos ha encomendado, esa gran comisión, y predicar el Evangelio, y hacer discípulos. Está predicando, está formando, está discipulando, está llevando a otros hacia Cristo. El Señor Jesús dijo: consumado es. Cumplió, Él finalizó su tarea. Ahora Dios y el mismo Cristo nos encomienda esta tarea a nosotros, a sus discípulos, a su iglesia, a cada creyente. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el predicar es un imperativo, un mandato, no es algo opcional. No es algo que si yo quiero lo hago, tal vez analícelo si quiero. No, es un imperativo, un mandato. Entonces, mis hermanos, a través de este término, consumado es, nosotros aprendemos que el Señor Jesús cumplió la tarea que le fue asignada, que así como Él, nosotros también debemos cumplirla, y cumplamos aquella tarea que Dios ha asignado para nuestras vidas, ir y predicar el Evangelio. Ahora surge la pregunta, y ahora vamos a adentrarnos más al texto, y solamente nos vamos a enfocar en la palabra consumado es. Pero surge la pregunta: ¿qué es lo que está consumado? ¿Qué es lo que está consumado? Porque el Señor Jesús está ahí en la cruz, y la sexta palabra que Él profiere estando en la cruz antes de morir es: consumado es. Está pagado completamente, totalmente. No hay deuda alguna. Pero ¿qué es lo que consumó? ¿Qué es lo que finalizó? ¿Qué es lo que Él cumplió? En primer lugar, las Escrituras están consumadas. Cuando el Señor Jesús dice consumado es, Él se refiere a las Escrituras, a la palabra de Dios, a las profecías bíblicas que hablaban sobre el Mesías. Están consumadas. Juan 19, 28, 2 versículos antes, Él dice lo siguiente: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ahí usa el mismo término, dijo, para que la Escritura se cumpliese: tengo sed. Según el contexto, ¿qué es lo que está consumado? El cumplimiento de las Escrituras. El cumplimiento de las Escrituras, el cumplimiento de las profecías bíblicas que hablaban sobre el Mesías que debería venir, que vino, padeció y cumplió su propósito. Mis hermanos, para que más o menos nosotros tengamos una idea, se cree que Jesús al menos cumplió 300 profecías en su ministerio terrenal. 300 en su ministerio terrenal. Y nosotros hemos visto anteriormente en las otras palabras que el Señor Jesús profiere cómo se iban cumpliendo y cómo estaban en el Antiguo Testamento y cómo se cumplían en la persona de Jesucristo. Entonces imagínese si el Señor Jesucristo cumplió 300 profecías y nosotros en el día de hoy la buscásemos esas 300 y hiciéramos la conexión con la que se cumplieron, daría más de una predicación. Entonces yo no voy a citar cada una de ellas, pero por lo menos algunas. Miqueas 5:2. Ahí encontramos una profecía que habla del Cristo.
dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, anunciando el nacimiento de Cristo, la encarnación de Cristo. Y Mateo capítulo 2, versículos 1 al 2, vemos el cumplimiento de esta profecía. Cuando Jesús nació, ¿dónde? En Belén de Judá, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Lo que Dios había profetizado a través de Miqueas se cumple en Cristo, como lo está registrado en Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Zacarías 9:9 nos muestra otra profecía y dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asnas. Marcos capítulo 11, versículos del 7 al 10, vemos el cumplimiento de esta profecía. Y dice así: y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Se cumple Zacarías 9:9 en Marcos 11, versículos 7 y 10. Entonces vemos aquí cómo es nuestro Señor Jesucristo cumple la palabra del Señor. Vemos cómo Él cumple las profecías bíblicas que hablaban sobre Él. Nosotros, como mencionaba anteriormente, hemos visto varias de esas profecías cumplidas en la cruz. Y muchas de ellas están en el Salmo 22. Ejemplo de una, Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esta, si no más me equivoco, fue la cuarta oración que el Señor Jesús profirió en la cruz, estando crucificado. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo dice: Tetelestai, consumado es, la deuda está saldada, pagada, he cumplido, he finalizado. ¿Qué es lo que ha cumplido? ¿Qué es lo que se ha consumado? Las Escrituras. Cada palabra que hablaba sobre Cristo, Él la cumplió. Activa o pasivamente. Nuevamente la pregunta para nosotros es: ¿nosotros estamos obedeciendo a las Escrituras como Jesús? Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardad lo que está en este libro. Con la ayuda del Señor podemos cumplir sus mandamientos. Consumado es. Es el cumplimiento de las Escrituras. Pero no solamente es el cumplimiento de las profecías bíblicas. Sino que, en segundo lugar, lo que vemos aquí cumplido, consumado es: la obra de redención está consumada. La obra de redención está consumada. Y aquí nos vamos a detener un poco.
porque este era el propósito eterno de Dios, que se llevase a cabo esta redención. Jesús no solamente cumple las profecías que están relacionadas con Él, sino que aquí se cumple el plan eterno de Dios. Jesús cumplió el plan eterno de Dios, redimir a su pueblo de sus pecados. Y para poder hacerlo eficazmente, tuvo que cumplir todas las exigencias de la ley. Toda esa ley ceremonial, Jesús la cumplió. Está consumada. Y es lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuándo ofreció ese sacrificio? Una vez y para siempre en la cruz. Esa obra está consumada en la cruz. Cuando el Señor Jesucristo dice tetelestai, es que se está consumando las sombras que vemos en el Antiguo Testamento. Esos sacrificios que dice el autor de Hebreos, que constantemente estaba sacerdote día tras día limpiando, purificando, sacrificando animales que antes habían sido impuestas a las manos. Los pecados del pueblo de Dios habían sido transferidos a esos animales y se sacrificaban para satisfacer la justicia de Dios. Y Hebreos dice que era un sacrificio constante todos los días, de día en día. Y entonces, finalmente, no eran puros de corazón. ¿Por qué? Porque era una sombra de una realidad que debería venir en el futuro. Cristo. Cuando Jesús dice, consumado es, tetelestai, está cumpliendo todos esos sacrificios. La ley verdaderamente se cumplió en Cristo. Esa ley ceremonial se cumplió verdaderamente, completamente en Cristo, una vez y para siempre. Y no necesitamos de otros sacrificios. Consumado es. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Cumple toda la ley ceremonial. William Hendrickson dice lo siguiente hablando de este sacrificio, de este versículo. Una vez absorbido el vinagre, Jesús dijo, todo terminó o consumado es. Tal como lo veía Jesús, se había completado toda la obra de la redención. Tanto la obediencia activa como la pasiva, tanto el cumplimiento de la ley como el sobrellevar su maldición. Y si alguien objetara que todavía no se había realizado la sepultura y que también esto, al igual que el descanso en el sepulcro hasta el momento de la resurrección, era parte de la humillación de Cristo, la respuesta sería muy sencilla. En la mente de Cristo, la sepultura es tan cierta que puede hablar como si también se hubiera cumplido esto. O sea, cuando el Señor Jesús dice consumado es, algunos pueden objetar y decir, pero la obra todavía no estaba consumada. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no muere, todavía no fue sepultado y todavía no es resucitado. Pero William Hendrickson dice, pero la mente de Cristo, el haber llegado hasta ahí, el haber soportado la ira de Dios, el haber pagado por los pecados de su pueblo, ya estaba todo realizado en su mente. Ya cumplí. Esto era lo más difícil. El resto, o sea, que Dios, el Padre, que mismo Cristo participase, que el Espíritu Santo también lo levantase de entre los muertos, era el resultado de. Ya lo más difícil había pasado. Nuestra confesión de fe bautista de 1689, en el capítulo número 8, en el párrafo número 4, de la parte 1 al 5, dice lo siguiente.
El Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio y para desempeñarlo nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Nació bajo la ley, la cumplió perfectamente. Dice nuestra confesión de fe. Entonces el Señor Jesús cumplió perfectamente la ley de Dios. Eso estaba consumado. Jesús satisfizo la justicia de Dios. Y nuestra confesión de fe también dice en el mismo capítulo 8, pero en el párrafo número 5 lo siguiente. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia, que el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Ha satisfecho plenamente la justicia de Dios. Un versículo bíblico que relata esto claramente es Romanos capítulo número 3, versículos del 24 al 26. Y dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos dice que Dios puso a Jesús como propiciación. ¿Qué significa aquella palabra propiciación? La propiciación era lo que estaba hablando anteriormente. Era aquel sacrificio que se hacía de un animal para satisfacer la justicia de Dios. La propiciación era aquello que se colocaba entre Dios y el hombre. La propiciación era aquello que impedía que la ira de Dios fuese derramada sobre los hombres, porque su justicia era satisfecha a través de aquel sacrificio. Ahora aquel sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre, era Jesús. Era Jesús. Imagínense que la justicia de Dios, para que nosotros tengamos una idea, imagínense que la justicia de Dios venga sobre nosotros, que hemos ofendido a Dios, porque nuestros pecados delante de los ojos de Dios son como crímenes. Entonces, Dios, al aplicar su justicia sobre nosotros, debe castigarnos. Nosotros somos los que merecemos la ira de Dios, que es la forma en la cual Dios aplica su justicia. No es una ira explosiva, pecaminosa, no, es santa, es justa. Imagínense que la justicia de Dios viene a ser aplicada a nosotros como un rayo. Dios de arriba dice, mi justicia debe ser satisfecha y va a ser satisfecha a través de este rayo que llegue sobre estos criminales. Y ese rayo viene a nosotros. Cuando de repente va a caer ese rayo sobre nosotros, aparece alguien y se coloca en el medio. Ese rayo le cae a esa persona. No nos cayó a nosotros. Ese rayo no nos mató a nosotros. Ese rayo no nos afectó a nosotros.
¿Por qué no nos mató? ¿Por qué no nos afectó? ¿Por qué no nos hirió? Porque otro se puso delante de nosotros. Otro fue la propiciación en lugar de nosotros. Ese otro se llama Jesucristo. Y aquella obra estaba consumada en la cruz. Jesús se colocó en la cruz. Como decía nuestra confesión de fe, no solamente era el cumplimiento de la ley, sino que también cargó la maldición de la ley, la maldición por causa de los pecados que le fueron imputados a él. Él no pecó, pero él fue tratado como un pecador porque cargó nuestros pecados. Colosenses 2, del versículo 13 al 15 dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo no sé si usted entiende todo lo que está aquí, pero es lo que Jesús estaba haciendo ahí, en la cruz. Un acta de los decretos. Imagínense, había lo que aquí Pablo está diciendo, que nuestros pecados estaban escritos como en un acta. En un acta, todos sus pecados. Mentira, orgullo, inmoralidad, maldad, todos los pecados, escritos en un acta. Estaban ahí, delante de Dios. Jesús tomó esa acta, la clavó en la cruz y dijo: tetelestai, está pagada completamente. Y dice que fueron exhibidas, aquella acta fue exhibida a todo principado, todo demonio. Entonces, mis hermanos, aquella acta fue clavada en la cruz y fue exhibida a Satanás, a su principado, a las potestades. ¿Para qué? Para que hoy nosotros tengamos seguridad en Cristo. No hay demonios que nos quiten nuestra identidad en Cristo. No hay Satanás, no hay diablo que pueda quitarnos nuestra salvación en Cristo. ¿Por qué? Porque Él dijo: consumado es. La deuda está pagada. El acta que estaba en contra de nosotros, que contenía cada uno de sus pecados, fue clavada en la cruz. Consumado es. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz. Jesús ya había soportado la ira de Dios por causa de los pecados de su pueblo. El clímax del sufrimiento ya lo había experimentado. Él ahora había llegado a la meta. Cumplió su propósito. Cumplió con la redención. Efesios capítulo 4, versículos 1 y 2 dice lo siguiente: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la cual fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué tiene que ver eso con el sacrificio de Cristo? Pablo dice aquí: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mis hermanos, nosotros debemos andar con dignidad. Nosotros debemos andar de manera que nosotros honremos el sacrificio de Cristo. Nuestra vida debe honrar el sacrificio de Cristo. Como nosotros nos conducimos en este mundo debe honrar el sacrificio de Cristo. Consumado es. Costó la vida del Hijo de Dios. ¿Estamos viviendo de tal forma que honramos el sacrificio de Cristo? Es glorioso lo que Jesús hizo en la cruz. Y nosotros deberíamos entregarnos completamente
a amarle a Él y a servirle. Debemos vivir para la gloria de Dios, mis hermanos. Vivir para la gloria de Dios. Hermanos, yo sé que estas predicaciones son breves, que solo vamos abordando algunas oraciones que el Señor Jesús pronuncia. Pero muchos dicen que aquí está, en esta palabra que el Señor Jesús profiere, consumado es, que se refleja el corazón de Cristo. ¿Qué Él dijo? ¿Cuál era su comida, su bebida? Hacer la voluntad de aquel que le envió y acabar con ella, cumplirla. Hacer la voluntad de su Padre. Jesús está diciendo aquí, consumado es, cumplí, acabé. Entonces, mis hermanos, en esta predicación hemos visto lo siguiente. Hemos visto la explicación del término consumado es. Significa que está pagado completamente. Era aquel recibo que utilizaban para los impuestos. Cuando uno lo pagaba, daban vuelta y escribían de manera transversal, tetelestai, está completamente pagado. ¿Qué más? ¿Qué es lo que está pagado o consumado? ¿Qué es lo que tiene en mente nuestro Señor Jesucristo cuando dice consumado es? Las Escrituras están cumplidas. Segundo, la obra de redención está cumplida. Entonces, todo lo que hablaba de Cristo, las más de 300 profecías que hablaban sobre Cristo en el Antiguo Testamento, fueron cumplidas en la persona de Jesús. Y la obra de redención, aquel plan de Dios, fue cumplido por Jesús. El comentarista al texto griego A.T. Robertson, hablando sobre esta expresión que el Señor Jesús dice en la cruz, él dice lo siguiente: un clamor de victoria en la hora de la derrota. Un clamor de victoria en la hora de la derrota. Es paradójico. El Señor Jesucristo dice, consumado es, se cumplió. Pero vemos todos alrededor, sus discípulos, todos los que estaban cerca de Él, en el momento que lo ven morir crucificado, aquí todo acabó. Acabó. Las promesas, vemos las promesas del Señor, dicen, no se cumplieron. Las profecías bíblicas no se cumplieron. La redención no se cumplió. Vemos dos discípulos camino a Emaús. No, aquel que debería cumplir la ley de Moisés, no, murió. Pero el Señor Jesús dijo, consumado es. Lo cumplió. Y es por eso que había dicho a sus discípulos que si Él moría, al tercer día resucitaría de entre los muertos. Y algunos creyeron eso. No completamente, no plenamente. Pero esperaban, anhelaban. Incluso podemos ver que los principales judíos estaban preocupados, que mandaron a soldados romanos a vigilar la tumba, que se sellase aquella tumba con el sello romano, cuerda, que no se pudiese abrir. Pero lo que ellos no sabían era que tetelestai, esa obra ya había sido consumada. Lo restante era lo que ocurriría, era el efecto. Tetelestai, mis hermanos, es el cumplimiento del propósito eterno del Trino Dios. El plan de redención decretado en la eternidad pasada se cumplió en la cruz. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Cuando en la eternidad pasada Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo decidieron decretar este plan glorioso de redención, luego fue llevado a la realidad, al tiempo, y Jesús lo cumplió.
Entonces, este plan decretado por las tres personas de la Trinidad en la eternidad pasada se cumple en la cruz. Consumado es. Mis hermanos, cuando nosotros vemos este glorioso Evangelio de Jesucristo, todo lo que costó, vemos más de 300 profecías cumplidas en Cristo. Vemos cómo Dios guardó providencialmente la simiente que vendría de la mujer, Cristo, desde Edén hacia adelante, cómo fue guardándola hasta que se hizo realidad. Cuando vemos todo eso, nosotros no podemos soportar ese falso evangelio antropocéntrico. Ese evangelio centrado en el hombre y no en Dios. Ese evangelio que le dice frases como estas: Dios te necesita. No, no es así. Somos nosotros que necesitamos a Dios. Somos nosotros que necesitamos de la obra de Cristo. Somos nosotros que necesitamos del sacrificio de Cristo. Somos nosotros los que necesitábamos que Jesús dijera: tetelestai, consumado es, la deuda fue pagada, fue saldada, cumplí mi propósito. Entonces no podemos soportar eso. Cuando usted ve el glorioso evangelio, lo que costó la vida del Hijo de Dios. No podemos soportar ese falso evangelio centrado en los hombres. Ese evangelio humanista que humaniza a Dios, que baja a Dios del estándar bíblico, que presenta a un Dios como un verdadero viejo pascuero que solamente existe para satisfacer los deseos egoístas y ególatras de los hombres. Ese no es el Dios de la Escritura. El Dios de la Escritura es aquel que satisfacía su justicia a través de esos sacrificios, pero esos sacrificios eran una sombra de un sacrificio mayor que debería venir en el futuro, que vino, murió, lo cumplió, fue Jesucristo. Mis hermanos, nuestra seguridad de salvación no debe estar puesta en nuestras buenas obras, sino únicamente en la obra consumada de Cristo. ¿Por qué creemos en la seguridad de salvación? Porque la Biblia dice que Dios da seguridad de salvación. Dice las Escrituras que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos da esa seguridad? El Espíritu Santo, ¿cierto? Sí, pero ¿por qué confiamos que es segura? Que nuestra salvación, que somos propiedad de Dios y que nada ni nadie puede arrebatarnos eso. ¿Sabe por qué? Porque tetelestai, consumado es. Jesús deshizo el acta que estaba en contra de nosotros en la cruz. Entonces no confiamos en nuestras buenas obras. Confiamos en la obra perfecta de Cristo, el sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Yo aquí pregunto para usted: ¿está afligido? ¿Está ansioso? ¿Está oprimido? ¿Está deprimido? ¿Está angustiado? ¿Tiene algún problema, alguna crisis, ansiedades? Recuerde esta palabra: tetelestai, consumado es. Recuerde que Jesucristo completó su obra en la cruz. Y eso nos da paz y seguridad. Paz y seguridad. Recuerde, ¿alguna aflicción? Consumado es. ¿Algún problema? Consumado es. ¿Algo que le quita el sueño? Consumado es. Descanse en el sacrificio de Cristo. El plan de redención fue consumado. El plan de redención fue consumado en el pasado, pero tiene resultados en el presente. Y es por esta causa que nosotros debemos ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Acuérdese que ese verbo está en un tiempo presente. ¿Qué quería decir?
tetelestai, consumado es. Fue un hecho histórico que ocurrió en el pasado, pero tiene resultados en el presente. Eso nos debe dar esperanza. ¿Por qué? Porque no colocamos los resultados del evangelismo en nuestras capacidades, en nuestras obras, sino en la obra que Jesús realizó. Esa obra es eficaz. Esa obra es poderosa. Él completó aquella obra. Él pagó por aquellos que ha de salvar aún completamente en la cruz. Consumado es. Él pagó. Ahora nosotros debemos decirle, Jesús pagó por ustedes. Comunicarle ese mensaje. El plan decretado por la Trinidad en la eternidad, Jesús lo hizo realidad. Lo hizo realidad. Lo completó. Lo completó. Y por eso, como decía A.T. Robertson, era un clamor de victoria. Cuando Jesús dice, tetelestai, consumado es, Él está diciendo, Padre, cumplí la obra. Padre, cumplí las Escrituras. Padre, cumplí todas las exigencias de la ley. Padre, cumplí aquel plan eterno que originamos nosotros mismos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo cumplí en la cruz. Fue pagado. Fue pagado. Fue completado. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo en la cruz. Consumado es. Pagué. Padre, llegué a la meta, finalicé, cumplí. Imagínese cuando usted se propone proyectos, usted se pone metas de vida y cuando la alcanza, ¿qué hace usted? Se alegra, su familia se alegra, sus padres se alegran. Cuando un hijo se gradúa, los padres se alegran. La graduación de Cristo era su muerte. Su padre se alegró. Jesús tuvo que morir para darle vida a usted, darnos vida a nosotros. Llegó al final, llegó a la meta, triunfó, ganó. Cuando todos pensaron que era una derrota, Dios estaba ejecutando la mayor obra salvífica de la historia. Cuando todos pensaron que estaba perdido, Dios estaba abriendo un camino para la redención, estaba abriendo un nuevo éxodo. Los mares se habían abierto nuevamente a través de Cristo. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Rey, ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por eso que no tememos, es por eso que el apóstol Pablo dice, si morimos para el Señor morimos, si vivimos para el Señor morimos, sea que muramos o vivamos del Señor somos. ¿Por qué? Porque está todo consumado. Si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. ¿Te recuerdas el predicador que murió hace poco, Buddy Bauckham? Él dijo hace años atrás, un día escucharás el rumor que Buddy Bauckham murió. No lo creas. No lo creas. Él resucitará. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. ¿Por qué razón? Porque tetelestai. Él cumplió la meta. Llegó al final. Llegó, cumplió, acabó. Y nuestra esperanza está en Él, que un día volverá. Volverá por su pueblo. Hechos 17:30 dice lo siguiente, y este es el mensaje de la obra consumada. Si Cristo la consumó, ahora dice lo siguiente, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto en los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y no solo que se arrepientan, sino que crean en la obra que Jesús hizo en la cruz. Porque es su única salida. Lo único que puede detener ese rayo es Cristo. Es Cristo. De lo contrario, estamos perdidos. Pero hay una esperanza. El camino se abrió. Jesús de Nazaret, cumplió, imagínense, más de 300 profecías. Qué extraordinario. Cómo Dios preservó esa simiente desde el jardín del Edén hasta que se cumplió, nació en Belén, cumpliendo en Miqueas 5:2. Mis hermanos, confíen en el sacrificio de Cristo, porque ese sacrificio fue completo, pagado, su deuda, el acta
que estaba en contra de nosotros, que estaban todos nuestros pecados ahí, Jesús la clavó en la cruz y dijo, consumado es. Está pagada. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.